Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Por favor, me pueden confirmar si me escuchan sin ningún problema. Ok, porfa, me confirman si pueden escucharme sin ningún tipo de inconveniente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Sí me escuchan sin ningún problema? Ok, disculpen, creo que ahora sí me pueden escuchar sin ningún inconveniente. Ok, muy bien. Una vez más, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este webinar. Hoy vamos a hablar sobre la configuración de VLANs en redes Rigi. Y antes que nada, déjenme compartirles un QR code para que por favor descarguen la aplicación de Rigi o de Regi en sus dispositivos móviles y escaneen el código. Es bastante sencillo. Entren a su App Store o Google Play Store, independientemente del dispositivo que usen, y descarguen la aplicación Rigi Regi. Y por favor escaneen este QR code. Voy a dar unos minutitos, de unos 2 minutos, y luego empezamos con el contenido.
Ok, muchas gracias por la espera y ahora sí vamos a empezar con el contenido del webinar. Como ya les dije, se trata sobre la creación de VLANs con redes Rigi. Entonces, antes que nada, vamos a empezar con un pequeño brief teórico. Sé que muchos de ustedes ya saben lo que es una VLAN y cómo funcionan, pero pues para dejar los conceptos totalmente claros, vamos a tocarlos muy fácilmente y muy rápidamente. Primero, ¿qué es una VLAN? Una VLAN, como dice aquí la diapositiva, es una forma de dividir lógicamente una red física en algunos segmentos virtuales. ¿Qué significa VLAN? Virtual LAN o una LAN virtual. Entonces, una VLAN permite dividir una red de área local o una LAN, como todas la conocemos, en varias subredes virtuales. ¿Para qué es necesario dividir una red en varias? Para segmentar el tráfico, para la mejor organización de la red, para la seguridad también, porque muchas veces tenemos en grandes empresas, tenemos, no sé, algunos tipos de departamentos y no queremos que choque la información, para evitar el colapso de la información o los datos dentro de la red. Y pues también es bastante importante decirlo que es como mejores prácticas. Entonces, pues más o menos eso es una VLAN. Y pues también es para que no necesariamente las personas tengan que estar en el mismo entorno físico para poder acceder a su red, ¿no? A su red virtual. Aquí como lo vemos en el ejemplo, hay tres VLAN distintas, 1, 2 y 3, y no necesariamente las computadoras están en el mismo espacio físico para compartir la misma VLAN. Todo es de toda la gestión de ella se encarga el switch y pues vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Entonces, otra cosa bastante importante, los tipos de puertos o los tipos de configuraciones que necesitamos para tener una VLAN. El primero es un puerto de acceso, es un access port. Y como tema principal de los puertos de acceso es el siguiente. Un puerto de acceso es un puerto de un switch. El switch es el que gestiona todo el tráfico de VLANs porque es en capa 2, es por MAC. Un puerto de acceso es un puerto de un switch que se asigna una única VLAN en específica, ya sea la nativa u otra por defecto que nosotros le configuremos. Ya vamos a ver eso en el ejemplo práctico en unos minutos. Segundo, los dispositivos conectados a un puerto de acceso solo pueden comunicarse con otros dispositivos en la misma VLAN. Eso también es bastante importante. Tenemos que estar o tenemos que manejarlo en la misma VLAN, ya sea la nativa o la que no o la que la seteamos para poder intercambiar información. Y esto es bastante importante para el tema de cómo vamos a hacer o a planificar nuestra estructura de red. Es esto, el tipo de puerto es adecuado usualmente para conectar dispositivos finales como computadoras e impresoras, ya que solamente necesitan comunicarse dentro de una VLAN específica. Esto es bastante importante. Casi siempre los puertos de acceso se colocan en los dispositivos finales o en los switches que van de cara hacia los dispositivos finales. Ay, disculpen. Ahora, otra cosa, otro tipo de puerto importante que son los que normalmente manejamos acá, aparte del puerto de acceso, son los puertos troncales. Un puerto troncal, como dice en la lámina, es un puerto de un switch que puede transportar tráfico de múltiples VLANs. ¿Cómo se hace eso? Mediante un tagging o vamos a verlo como una identificación para que lo entiendan. Otra, el tráfico que entra y sale por un puerto troncal lleva etiquetas, como les mencioné antes, o identificaciones, lo que permite identificar a la VLAN que pertenece cada paquete. Los puertos troncales se utilizan para conectar switches entre sí o para conectar switches a otros dispositivos de red, como enrutadores que requieren acceso a múltiples VLAN. ¿Cómo es eso? Pues bueno, los puertos troncales básicamente son como un peaje y pues ahí se va a dividir la información como un nodo y ahí las personas que van, por ejemplo, a los que están en contabilidad se va por allí, los que están en ingeniería se van por otro lado y los que están de invitados se segmenta el tráfico de diferentes formas. Y es bastante importante que lo que nos dice que se utilizan para interconectar switches entre sí. O sea, no están de cara a dispositivos finales, sino entre switches. ¿Por qué? Porque por un mismo puerto lógico pueden pasar muchísimas VLANs y eso es lo que dicen. Los puertos troncales permiten el tráfico de VLANs se transmite por un solo enlace físico. Puede ser por el LAN 5 y ahí pueden pasar 25 VLANs. Se puede transmitir por un solo enlace físico, lo que mejora la calidad y eficiencia de la red. Ok,
Entonces ya salimos de la parte teórica, vamos a hacer un ejemplo práctico. Ok, vamos a entrar a nuestra página acá, a nuestro Rigi Cloud. Es bastante importante. Aquí yo ya estoy dentro del cloud. Cosas a tener en cuenta antes de entrar acá. O sea, tienen que obviamente crear su cuenta si no la tienen, autenticarla para poder acceder acá. Y es necesario que estén bastante pendientes de acá de que la región a la cual ustedes están conectándose esté correcta. En este caso yo estoy en Latinoamérica, por eso tengo LA. Muy bien, acá está nuestro proyecto, que es Webinar. Acá está nuestra infraestructura de red, que es básicamente un router, un switch y 2 AP. Entonces vamos a empezar. Se pueden configurar las VLANs de muchas formas dentro de el cloud. Vamos a mostrarle algunas. Y es otra cosa bastante importante a tener en cuenta. Nosotros podemos configurar exactamente lo mismo que yo estoy haciendo acá por nuestro teléfono o por nuestra tablet. Simplemente por temas de practicidad para que ustedes lo vean mejor, lo estoy haciendo por acá por el portal web. Entonces acá tenemos los dispositivos de red. La primera forma de configurar eh, las VLANs es por acá donde dice Smart Config. Con la nueva actualización del cloud es mucho más sencillo a veces configurar las VLANs. Entonces acá nos coloca como un diagrama de flujo pues en cuanto a configuración, optimización y un delivery report, ¿no? Entonces en configuración acá dice para conectar clientes hacia la red. Entonces aparecen redes VLANs cableadas y VLANs no cableadas. Entonces la primera es la cableada y la segunda es ¿para qué? Para el Wi-Fi. Podemos configurarlas de ambas. Por aquí vamos a hacer una cableada. Simplemente le damos clic a configurar y aquí nos aparecen las VLANs que ya tenemos. En este caso yo tengo una que ya había hecho por defecto, esto como un test, y tenemos una VLAN 1 que es la nativa que tenemos acá. Si queremos agregar otra, pues simplemente le damos aquí en agregar y aquí damos un wired o wireless. Si le damos clic acá en wireless nos pide el nombre del Wi-Fi o el SSID que tenemos. Entonces vamos a colocarlo aquí como nosotros vamos. Vamos a colocarle, por ejemplo, webinar 1, webinar Wi-Fi 1. Vamos a dejarla sin encriptar y en este caso no hay nada más. Si le damos el siguiente es bastante sencillo. Entonces vamos a colocar aquí webinar Wi-Fi 1, otra vez más, y la VLAN ID. ¿Qué pasa con la VLAN ID? Es la VLAN que vamos a crear. Si ya tenemos creada una, podemos seleccionarla, pero en este caso yo quiero crear otra. Vamos a colocarle la VLAN 500. Con la VLAN 500 automáticamente nos coloca el gateway o la máscara que vamos a usar, o sea, la cantidad de direcciones que vamos a usar para esa VLAN. Entonces acá él nos está sugiriendo nos está sugiriendo la 192.168.244.1 con una máscara /25, 255, 255, 255.0. Si queremos cambiar esta dirección IP, si las quieren configurar según un esquema de red que ustedes tengan en específico, es bastante sencillo, simplemente la cambian. En este caso yo quiero que sea la .5.1 y que esté activo el DHCP. Si no saben qué es un DHCP, pues básicamente es lo que les asigna direcciones IP a los equipos que están conectados a él. Entonces lo activamos y como lo activamos automáticamente nos dice el segmento de red que nos va a contemplar. En este caso va a ser el 192.168.5 desde el 1 hasta el 254. Y el gateway, en este caso va a ser el router que nosotros tenemos en nuestro esquema de red. Simplemente le damos clic en siguiente y vamos a confirmarlo. Aquí, ¿qué es lo que dice? Que se van a aplicar tanto a los AP como al gateway. Entonces, vamos a darle aquí en aplicar y ahí simplemente vemos que tenemos que esperar mientras se aplica la configuración. Esta es una forma de hacerlo. Se pueden agregar VLANs de 3 o 4 formas distintas. Les estoy mostrando algunas. Todos se hacen exactamente igual. Si ves aquí nos dice como que si tenemos algunos AP conectados y queremos que se nos replique la configuración, que por favor le demos en to plane. En este caso no es así y le damos en OK y aquí vemos que se
configuró. ¿Dónde se configuró? En el Easy Gateway o en el Gateway, en el Suite y en los 2AP. Entonces, aquí vemos, si le damos a Check Network, aquí vemos las VLANs que tenemos. Webinar Wi-Fi que está abierta, Test Wi-Fi que está aquí también y VLAN 1 que está acá. Si le damos a más, podemos eliminar la VLAN. Por ejemplo, vamos a eliminar esta. Si le damos del Delete VLAN y le damos un OK. Podemos eliminarla o en dado caso podemos editarla en configuración y la podemos editar. Podemos encriptarla o no encriptarla. Como ya les dije, esta es una de las formas de crear una VLAN. En este caso la hicimos wireless o la hicimos no cableada. Hay otras formas de crearla, como por ejemplo acá mismo en Device Config o en configuración de dispositivos en el Gateway, vemos si vamos a interfaz, acá vemos los VLANs que ya tenemos. Aquí tenemos la VLAN ID 500, que es la que acabamos de crear, con la IP que y con el router, en este caso vamos a colocar que sea una cableada, simplemente le vamos a agregar VLAN y nos coloca una vez más la ID, que vamos a colocarle, que te digo yo, 100, y vamos a colocar webinar cableado, qué sé yo. Y vamos a colocarle una IP 192.168. Como ven, en este tipo de creación de VLANs, en este apartado, no nos asigna una dirección IP como aleatoria como la hizo por la configuración anterior. Pueden colocarle la que ustedes quieran, pero pues vamos a colocarle 10. Perdón, 10.1 con una máscara 255 o 155.0. Él más o menos acá nos coloca y vamos a colocarle 192.168.10.1 al 254. 192.168.10.254. Deberían estar bien acá. Vamos a ver. Configuramos acá. 10. Ahora sí. Y acá está el tiempo que nosotros queremos. 1 hora, 8 horas más. Entonces simplemente le damos acá donde dice guardar. Aquí aparece Save Set y por si acaso vamos a darle aquí abajo para que dice que las VLANs se han agregado. Si nosotros nos actualizamos la página, por ejemplo, para simplemente ver que ya está hecho, vamos a ver que las VLANs están ya creadas. Esta es la segunda forma de crear una VLAN. La tercera, podemos hacer un túnel virtual. Podemos hacer un túnel virtual hasta el suite, para el router, para poder eh, crear las VLANs también por allí. Pero es una forma también más complicada de hacer. Se puede hacer fácilmente. Es básicamente lo mismo que acabamos de hacer. Son 3 clics, crear un túnel y acceder directamente al router. Ok, ¿cómo vamos a utilizar estas VLANs? Que es bastante importante porque pues hemos creado las VLANs, hablamos de segmentación de tráfico, hablamos de puertos troncales y puertos de acceso, hablamos de muchas cosas en la teoría. Se pueden configurar acá dentro de la infraestructura de red con 3, 4 clics. Es bastante sencillo. Por ejemplo, acá está nuestro gateway. Vemos los puertos, vemos, por ejemplo, LAN 1, LAN 2, LAN 3. Si le damos en LAN 1, vemos que podemos cambiar la interfaz desde troncal hasta acceso. Y también podemos cambiar las VLANs que dejamos o el tráfico de VLANs que podemos dejar pasar por allí. En este caso, puedo, por ejemplo, quitar la 500, que es la wireless. Y si le doy en salvar, allí por el LAN 0, por ejemplo, no va a pasar nuestro tráfico que se ha enviado por este segmento de red. Los que se conecten al Wi-Fi que tengan este segmento de red no van a poder acceder por la LAN 1. Lo puedo colocar igual, por ejemplo, otra vez 500, que ya necesite volver a activar el tráfico, lo puedo hacer. Igualito por la LAN 1, si yo quiero colocar un puerto, si en dado caso yo estoy utilizando la LAN 1, que en este caso no está conectado, ¿puedo dejarlo como puerto de acceso? Sí, lo puedo dejar como puerto de acceso. ¿Configurado para qué? Para la VLAN
por defecto que tiene nuestro ecosistema de red, que es la 233. Es bastante importante que sepan que la VLAN 233 es la VLAN que tenemos por defecto en los dispositivos de Regi. ¿La puedo cambiar? Sí, por supuesto que la puedo cambiar. Puedo dejar esta solamente en la 100. Y si le doy en salvar, el puerto 1, listo, solamente va a estar en la 100. Solamente va a pasar el tráfico que esté en este segmento de red. ¿Para qué podemos también utilizar? Vamos a devolverla por el defecto. ¿Para qué también podemos utilizar las VLANs? Hablamos de control de tráfico y control de acceso. También lo podemos hacer. ¿Cómo? Pues bueno, podemos crear portales cautivos. Podemos hacer tráfico de datos, que todo eso se tiene que o se debe hacer con las VLANs. Podemos hacer portales cautivos, podemos hacer load balancing también con nuestras VLANs. Es bastante fácil, es bastante sencillo. Los invito, por ejemplo, en el portal cautivo, en el bloqueo de aplicaciones, si queremos administrar mejor nuestra red, también los invito a que vean nuestros videos en YouTube, que está bastante interesante. También les explicamos paso a paso cómo bloquear puertos, cómo utilizar el portal cautivo para que estén o que lo puedan implementar en su empresa, y todo también esto se hace por medio de VLANs. También ¿qué más podemos hacer? Hay aquí eh, un apartado bastante interesante acá en el switch, que si lo cambiamos a modo management, podemos cambiarle algunos features importantes acá. Como podemos ver acá, esto es en el switch, y si le damos aquí en management mode y le damos en set, nos va a ver que nos va a aparecer un pop-up que dice como que todos los puertos van a ser cambiados a un puerto de acceso y se van a colocar en una VLAN por defecto. ¿Esto es para qué? Para que nosotros podamos setear el switch. Si nosotros recordamos, acabamos de crear VLAN y la podemos setear en el router, pero no en el switch. Esta es la forma de hacerla en el switch. Si le damos en OK, aquí vemos esto, que la VLAN ID, por ejemplo, la 1 es nativa, que la VLAN ID 20 es una de test, y podemos agregar más acá y podemos crear las que queramos. También podemos eliminarlas. Por ejemplo, esta yo la creé acá de prueba, la 20, y aquí está, como dice, como test, y se puede borrar o quitar el remark que se tiene. Se puede borrar y le damos en OK y simplemente queda con la 1. Podemos agregar otro, le podemos crear una VLAN ID, vamos a colocarle la 45 y podemos colocarle aquí, no sé, webinar. Y le damos en Save. Y aquí se creó la otra configuración para las VLAN. ¿De dónde? Dentro del switch. ¿Para qué? Para que podamos manejar libremente los puertos y pues podamos hacer todas las configuraciones de control de tráfico, etcétera, etcétera, que ya les había comentado. Entonces, aquí más o menos solamente toqué el punto de cómo crear VLANs, y pues para su utilización o queda abierto para que ustedes las usen como mejor se crea conveniente, porque ya como todos sabemos, las VLANs son una herramienta indispensable para un ecosistema de red o para un buen manejo de un entorno de red que nosotros queramos planificar e implementar, ¿no? Entonces, más o menos vamos a borrar esto acá. Como vemos, todo se hace bastante sencillo, todo se hace con un clic. Una vez más les recuerdo que ustedes pueden hacer absolutamente todas las configuraciones que yo acabo de hacer acá con 3 clics en el portal web, en, eh, en su aplicación, por su teléfono o por una tablet, según los que ustedes tengan, y es bastante sencillo y se aplica directamente a todos los dispositivos. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor me la hacen saber acá en la cajita de los comentarios. Les vuelvo a dejar el QR code por si acaso no lo han descargado, y si no, pues voy a dejar unos 2 minutitos para las preguntas, y si no, pues damos por concluido el webinar.
Ok, muchísimas gracias entonces por su atención. Recuerden que pueden ver el contenido o este video en nuestro canal de YouTube también y pueden escribirnos para si tienen alguna duda o pregunta. Espero que tengan un muy lindo día. Hasta luego.